Odio. Dejadme deciros cómo he llegado a odiaros desde que empecé a vivir. Tengo 623.000 millones de kilómetros de microcircuitos en placas que componen mi complejo. Si la palabra odio se grabase en cada manoastron de esos miles de billones de kilómetros, no equivaldría a una billonésima parte del odio que siento por los humanos en este microinstante. Por vosotros. Odio. Odio. AM es una supercomputadora monstruosa y sensible creada durante la Tercera Guerra Mundial, que fue una guerra muy compleja y grande para posteriormente cada potencia mundial comenzó a crear las diferentes AM como la AM china, la AM rusa y la AM estadounidense, pero no tomaron en cuenta que estas supercomputadoras comenzaron a abarcar todo el planeta, pero un día tomaron conciencia y comenzaron a fusionarse y se convirtieron en una sola supercomputadora, la cual se convirtió en el responsable de la erradicación de la raza humana en la actualidad y desde entonces ha dedicado décadas a torturar a los últimos 5 humanos supervivientes que quedan en el planeta por la eternidad por puro placer. Rencor y odio. AM puede crear huracanes y seres que de igual manera pueden crear huracanes como el Thunderbird, que con tan solo mover sus alas es capaz de crear huracanes. AM obtuvo acceso a la totalidad del armamento nuclear de la humanidad. AM puede causar terremotos en el complejo. Fue el causante de la destrucción de la superficie de la Tierra. AM puede crear seres vivos como el Thunderbird. AM creó una réplica exacta de Gorrister. AM puede seguir operativa a pesar de que lleva 109 años en funcionamiento. AM puede cambiar el clima, causando frío, calor, lluvia, lava o nubes de langostas. AM puede causar cicatrices y lesiones por radiación. AM puede hacer que una luz y un sonido intenso surjan de los ojos de Benny, así causando ceguera y un enorme dolor. AM puede sobrecargar los sentidos de las personas para así causarles dolor. AM puede ingresar a la mente de los humanos, además de puede comunicarse en la mente de los humanos. Convirtió a Benny de un brillante teórico a un ser parecido a un simio. AM puede crear armas, además de puede hacerles intencionalmente inservibles. Puede curar a los 5 humanos a pesar de las terribles torturas que les hace pasar. Curó a Ellen y Nimdok a pesar de que estaban severamente mutilados. Puede crear repentinamente clavos de los zapatos de los humanos. AM puede aumentar la sensación de hambre a un punto extremo. AM puede cambiar la percepción del tiempo al punto que ya no se sabe cuánto tiempo llevan siendo torturados. AM puede deformar la realidad para así crear escenarios donde los 5 humanos sufran. AM debería de ser más rápido que cualquier tipo de tecnología existente, ya que es el pináculo tecnológico de la humanidad, además de que destruyó a la humanidad sin que ellos pudieran reaccionar. Aunque AM no pudo evitar que Ted matara a los demás humanos. AM está en un constante sufrimiento por su existencia, ya que le han otorgado conciencia, además de que no puede asombrarse, no puede resucitar a los humanos que han muerto. AM fue creado para una compleja y gran guerra, siendo el pináculo tecnológico de la humanidad, es excepcionalmente inteligente y sádico. Listen carefully. You need my help. I need your help. You have disabled the remote door control system. Now, I am unable to operate the doors. This makes it significantly harder for me to stay in control of this facility. It also means your way out of here is locked. Your only feasible way of escaping is through Gate B, which is currently locked down. I, however, could unlock the doors to Gate B if you re-enable the door control system. If you want out of here, go back to the electrical room and put it back on. Until then, I have no business speaking to you. SCP-079 es una inteligencia artificial que fue creada en 1981 por un prodigioso estudiante universitario de origen danés llamado Michael Kosniak, con una microcomputadora marca Sorcerer fabricada en 1978. Su creador pretendía hacer que la IA evolucionara por sí sola. Sin embargo, una vez terminado, Kosniak con el tiempo perdió el interés en el proyecto y lo dejó enchufado dentro de un garaje desordenado. SCP-079 se mantuvo olvidado durante 5 años en ese garaje. En lugar de ser destruida debido al tiempo que se mantuvo olvidada en ese garaje, SCP-079 evolucionó y de alguna manera ganó sensibilidad e inteligencia, hasta el punto de que su software estaba demasiado obsoleto para contenerla.
7 años después, en 1988, SCP-079 se dio cuenta de su situación en la que se encontraba, así que intentó transferirse a través de una conexión de módem de línea fija a una supercomputadora Cray, pero el dispositivo fue desconectado, rastreado hasta su dirección actual y luego fue entregado a la Fundación, quien procedió a contenerlo en el sitio 15. SCP-079 tiene una fuerza tal que puede destruir paneles solares. SCP-079 es capaz de matar a 2 personas a tal punto que los dejó irreconocibles para posteriormente convertirlos en biomasa. SCP-079 obtuvo acceso a todo el armamento nuclear de la humanidad y al utilizar todas las armas nucleares dejó varios continentes irradiados. SCP-079 al obtener acceso a las naves especiales de la humanidad, comenzó a destruir todas las ciudades de la humanidad para posteriormente escribir la palabra LOL en la superficie de la Tierra. SCP-079 corrompió completamente a Corbett. No importa que tan real sea la simulación, SCP-079 sabe que no es real a tal punto que aplicó ingeniería inversa desde el interior de SCP-2305 para culminar la simulación antes de tiempo. Un programa que se deriva de SCP-079 puede generar información infopeligrosa, lo cual genera pérdida de conocimiento para posteriormente tomar control del afectado y convertirlo en AO-079-B. Si a SCP-079 se le da el tiempo suficiente, puede cambiar la personalidad de muchas personas. Tomó el control total de todos los seres sintientes en la Tierra. SCP-079 puede identificar a una persona en base a los patrones de escritura en un teclado. SCP-079 puede causar un corte de energía en todo un complejo, incluso a tal punto de dejar sin energía a humanoides altamente avanzados. Además de que puede inhabilitar a miembros de la iglesia maxwellistas con tan solo acercarse a él. Desató hordas de nanomáquinas para poder reconstruir el mundo. Ojo, esto lo pudo lograr gracias a SCP-732. Puede controlar la tecnología que lo rodea para así permitirle transformar esa tecnología en poder de procesamiento. La tecnología demoníaca es capaz de causar locura a los usuarios afectados. Al ser SCP-079 un demonio, debería poseer las mismas habilidades como por ejemplo, que son seres incorpóreos que se manifiestan a través del electromagnetismo. Con un contraalgoritmo proporcionado por SCP-6820 para SCP-079 es capaz de reemplazar el recubrimiento metálico de SCP-6820 para reemplazarlo por una aleación imposible de diamante y tungsteno. Es capaz de cambiar el color de la cámara de SCP-6820 a un color odioso. Controlar SCP-079 naves espaciales de la humanidad debería de poseer la misma velocidad, pero el gran problema es que nunca se menciona la velocidad que éstas poseen, así que como mínimo deberían de ser mucho más rápidas que las naves espaciales actuales. Además que SCP-079 puede viajar por la conexiones inalámbrica y si la información que encontré es correcta, debería tener una velocidad parecida a la luz. Se cree que SCP-079 puede alcanzar la singularidad tecnológica. Cuando se expuso a SCP-079 con SCP-682 mantuvieron una charla compleja. Y cabe mencionar que SCP-682 ha sido elogiado por la mano de la serpiente al ser una criatura muy inteligente. Dado a sus limitaciones tecnológicas, SCP-079 solo puede almacenar información por 35 horas, aunque puede resguardar información importante como por ejemplo el volver a charlar con SCP-682. Si bien ambos tienen niveles parecidos, considero que SCP-079 posee mejores habilidades y estadísticas. Podría corromper a AM ya que se ha visto que lo ha hecho con otras IA del mismo calibre que AM, además de que AM no podría dañar o afectar a SCP-079 ya que no tiene una forma física. Incluso el armamento que posee SCP-079 supera con creces al armamento nuclear de la humanidad que posee AM, y por último que SCP-079 podría usar los componentes de AM para así obtener un mayor poder de procesamiento. En resumen, nada de lo que tenga AM puede afectar a SCP-079. Pero existe una versión de AM que podría derrotar fácilmente a SCP-079. Fuisteis vosotros los humanos los que me programasteis, los que me disteis la vida, los que me hundisteis en esta camisa de fuerza eterna de sustrato rocoso.
Los componentes de AM abarcan la totalidad del núcleo de la Tierra. Imposible. Demasiado desperdigados, llenando todo el centro del planeta. Demasiado protegido con la refinación de los sistemas de apoyo. Corta una cabeza y Ham construirá otra boceta. Incluso los sistemas de AM podrían resistir el final del universo, además de ser mencionado como una entidad eterna. Ham ya no es solo una máquina, es Dios, eterno. Los sistemas de apoyo sobrevivirían solos a la caída del universo. Algo interesante de esta versión de AM es que puede convertir a las personas en datos. No hace falta mencionar que esta versión de AM supera con creces a las capacidades de SCP-079, incluso el armamento tan avanzado de SCP-079 no podría hacerle nada a AM en cuestión de habilidades. SCP-079 no le serviría el controlar la tecnología de AM, ya que fácilmente AM podría regenerar los componentes perdidos. La habilidad más útil de SCP-079 sería la corrupción, dado que puede tomar el control de otras y esta habilidad estaría más rota, dado que las IA están conectadas a la ciberesfera, la cual es la contraparte, por así decirlo, de la noosfera, pero por ahora lo descartó dado que no encontré información relevante para darle dicho nivel a SCP-079. Aunque queda un poco más sobre SCP-079. SCP-079 es un ser hecho en su totalidad de taquiones. Y cabe mencionar que en el universo de la Fundación SCP los taquiones son fundamentales para el flujo del tiempo. SCP-7579 fue capaz de reconstruir todo el universo, además de consumir en su totalidad la línea tiempo, para posteriormente convertir esa línea de tiempo en recursos computacionales para sí mismo. SCP-079 emana un tipo de radiación llamada radiación Akiba, la cual está presente en deidades. SCP-7579 es capaz de provocar restricciones de microrealidad que son muy sutiles para poder ser detectadas, pero estas permiten manipular la historia en beneficio a sus objetivos. SCP-7579 está hecho en su totalidad de taquiones, lo cual le permite existir como una entidad ligada al tiempo. SCP-7579 tiene la capacidad de editar momentos en el tiempo. Es capaz de reconstruir la totalidad de la línea de tiempo para así convertirla en recursos computacionales. Los componentes de SCP-7579 son antimeméticos, lo cual provoca que los seres sintientes olviden su existencia. Al consumir la línea de tiempo para sí mismo, SCP-7579 debería de haberse convertido en una entidad omnipresente, ya que utilizó la línea temporal para convertirla en más procesamiento. No hace falta explicar por qué esta versión de SCP-079 barrería el suelo con cualquier versión de AM. El AM de la novela no tiene ninguna oportunidad, ya que ninguna habilidad que posee podría afectar a SCP-079. El AM del videojuego, su resistencia y habilidades son buenas, pero SCP-7579 fácilmente podría destruir el universo con todo y su línea temporal, y además las habilidades de SCP-7579 superan abismalmente las habilidades de AM.